se está realizando las ferias libres el día sábado y el día domingo en Leonera. El día sábado en calle Los Héroes y el día domingo en Leonera. Ahí se están realizando las ferias libres, así que para también usted tenga información, porque antiguamente se hacía en una calle que estaba viniendo de Concepción hacia Chiguayante, se realizaba antes de llegar a la estación del biotren. Como la calle es pequeña y se aglomera mucha gente, así que se cambió para la calle Los Héroes de la comuna de Chiguayante. Así que ahí están las ferias libres que usted puede ir los días sábado y día domingo, una en la calle Los Héroes y la otra en Leonera. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de la gran responsabilidad que tiene la Iglesia con respecto a nuestra sociedad. Y hablábamos y hacía una pregunta: si el mundo estaba perdido y condenado. Yo decía que el 70% de los cristianos, de nosotros, diríamos sí, el mundo está condenado. Y el 30% diría no. Y la respuesta la tomamos a través de la Sagrada Escritura, que tomamos ahí en el libro de Marcos, en el último versículo, que dice: id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este sería o será salvo. Y aún más, Juan 3:16, el versículo que no sabemos desde muy niño, si no hemos criado en el evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, ama al mundo, y no quiere que el mundo se pierda. Y cuando hablamos de mundo, obviamente la gente, la creación divina de Dios. Y digo divina porque Dios creó al mundo, a la gente, a la humanidad, con tanto amor, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y recalcábamos que la responsabilidad está en aquellos que hemos creído, que hemos aceptado. Entonces ahora vamos a tomar un versículo de la Sagrada Escritura que nos habla en Mateo, capítulo 4, verso 17, una vez que Jesús fue tentado ahí por Satanás después que ayunó 40 días, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el reino? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué es? Nos quiere decir Jesús con arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, la palabra hecha carne, hecha humano, vino a mostrarnos un camino diferente, que el pueblo judío, el pueblo de Israel y todo tenían desde aquel entonces un camino que no era que estuvieran equivocados, sino que ellos, que eran conocedores de una verdad, que eran conocedores de la ley de Dios, de la ley mosaica, de los 10 mandamientos, eran conocedores y eran dueños de la verdad. Ellos se creían dueños de la verdad, y ahí estaban unos religiosos llamados fariseos, saduceos. Y siempre cuando Jesucristo apareció y empezó a entregar el mensaje de su Padre, cuando Él vino a trazar el camino para nosotros, tuvo personas opositoras, porque Jesucristo no predicaba lo que ellos hablaban, lo que ellos decían, lo que ellos, en otros términos, también predicaban. Jesús vino a mostrarnos un camino diferente, un camino de amor, un camino de paz. ¿Y sabe qué? Aquí puedo tomar un mensaje que escuché y que nos relaciona con la vida de este personaje que entregó a Jesús, Judas. Judas no lo entregó porque solamente era amante al dinero o por el dinero, sino porque Judas tenía
una mentalidad nacionalista. Era un judío de raíz. Siguió a Jesús. ¿Y por qué siguió a Jesús? Porque pensó que Jesús lo iba a liberar de la esclavitud que tenían los judíos. Estaban los judíos ante el cautiverio de Roma. Y pensó que Jesús iba a usar poderes, iba a usar toda lo que Jesús venía como gran expectativa, como lo que tenían los judíos, que era el Salvador, que lo iba a liberar. Pero a lo mejor ellos esperaban un luchador que venía a matar a los romanos, que venía a ser un ejército, y que con el poder que tenía Jesús, porque Judas vio como Jesús sanaba a enfermos, pensó que con todo ese poder Jesús iba a destruir y derribar al imperio romano de aquel entonces. Porque los judíos en la época de Jesús vivieron y estuvieron bajo el cautiverio de Roma. Y cuando Judas empezó a ver que Jesús predicaba sobre el amor, cuando Judas empezó a ver que Jesús predicaba sobre la paz, sobre amar al enemigo, no estaba en la mente de Judas que Jesucristo el Salvador iba a actuar de esa manera. Y sabe cuando más o menos rebalsa el vaso, cuando Jesús sana a la hija del centurión. Ahí ya Judas vio, no, esto no puede ser. Y se desilusionó de lo que él pensaba que Jesucristo venía a hacer. No se desilusionó de lo que Jesús hacía, porque lo que Jesús hacía era maravilloso, era glorioso. Pero la mentalidad que él tenía, porque era un nacionalista, era como Barrabás, que peleaba, mataba a los romanos para liberar a Israel de la esclavitud de los romanos. Ese evangelio diferente, el evangelio diferente a los saduceos, los fariseos, que ellos inculcaban la ley, que cobraban, que más encima los romanos tomaban a los propios judíos para recobrar los impuestos, y ellos no eran leales ni siquiera con su propia raza. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, Jesús apareció, vino a trazarnos el camino. Hoy día, ¿en qué condición estamos nosotros como iglesia? ¿Cuáles son los propósitos que hoy día nosotros tenemos como algo implantado en medio de una sociedad que busca en quién creer? Jesucristo, el verbo, la palabra hecha carne, apareció y empezó a predicar un evangelio diferente. Jesús no se relacionó ni con los políticos ni con los religiosos. No participó, no se hizo partícipe ni del Sanedrín ni tampoco de los políticos de aquel entonces. Jesús vino a mostrar el camino al Padre. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje de paz, un mensaje de amor, una grata nueva de salvación. Se hizo hombre para pagar tu pecado, mi pecado, para enseñarnos a amar aún. Y esto podemos decirlo 1000 veces, pero cuesta y nos va a costar mucho amar a una persona que nos hace mal. Nosotros cuando estamos con la emoción, cuando estamos con todo el ímpetu, podemos decir muchas cosas, pero la realidad es otra. Pero la palabra nos enseña a nosotros, la palabra. Y nosotros decimos que hay que cumplirla, pero ¿cuánto es lo que podemos cumplir de la Sagrada Escritura? De este manual maravilloso, que ojalá siempre me pregunte, digo, ¿cómo quisiera tener el pensamiento de Dios al escribir su palabra? Poderla interpretar como Él quiso que nosotros la interpretáramos. Pero podemos tener un versículo y colocamos a 5 hermanos
de una misma congregación, no todos vamos a tener el mismo pensamiento de un versículo. ¿Sabe por qué? Porque la tendencia humana es colocarle de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Por eso Jesucristo vino a entregar el verdadero mensaje. ¿Por qué? Porque los judíos, los fariseos, los saduceos entregaban lo que ellos pensaban de la ley, lo que ellos querían entregar de la ley. Y nosotros más o menos somos similares, porque nos creemos dueños de la salvación, nos creemos dueños de una verdad, pero ¿cuánto es lo que nosotros decimos de la verdad? ¿Cuánto podemos actuar o hacer de la verdad que decimos tener o decimos predicar y hablar? ¿Sabes qué? Esto de la pandemia me ha hecho un poco reflexionar con respecto a esto también. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, que somos evangélicos, hablamos de fe y de fe. Por eso yo decía en un momento de emoción, hablamos de fe y que la fe, pero en los momentos difíciles, ¿cuánto de fe tenemos en Dios? ¿Cuánto en la confianza que tenemos en Dios? Yo no estoy diciendo que podamos romper las reglas de las autoridades sanitarias, por ejemplo. No estoy diciendo eso. Pero ¿sabe a qué quiero llegar? Que hay muchas personas que han tomado todas las precauciones habido por haber y han salido de sus casas y han ido en ayuda de las personas que están solas y son adultos mayores. Le llevan van en busca de sus medicamentos, van en busca de víveres. Y muchos de nosotros, los que decimos tener fe en este Jesucristo maravilloso, no hemos atrincherado en nuestras casas, que no es malo, porque la autoridad sanitaria lo está pidiendo, a la medida de nuestro alcance, pero ha sido tal que ni siquiera dejamos entrar a nadie a nuestro hogar, tomando las precauciones, digo. Y en un momento determinado hablamos de fe, hablamos de que podemos hacer esto otro, y la fe lo hacemos todo. Pero hablamos de fe de palabras, pero no de hechos. Es el gran problema que tenemos, como lo tenían aquellos fariseos que inculcaban la ley para que otras personas la cumplieran, pero ellos en lo mínimo la hacían real en sus vidas. Que el Señor nos bendiga. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, vamos a dar gracias por la reflexión, una reflexión de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por lo que hemos compartido a través de tu palabra. Señor, queremos y creo firmemente que cada uno de los hermanos, hermanas que predican en diferentes medios, o ya sea en las propias iglesias, predicamos con la mejor intención y queremos interpretar de la mejor manera posible tu palabra, Señor. Padre mío, pero no somos dueños de la verdad absoluta, porque a través del tiempo y los años hemos estudiado tu palabra, Señor, como el manual de vida que tú nos dejaste para vivir de la mejor manera acá en la tierra, Señor. Cuando nosotros leemos un manual de alguna herramienta, alguna máquina, y la malinterpretamos y la usamos como creemos